Esperábamos tanto. Vamos a empezar casi a tiempo. Son inconvenientes técnicos. Solo quiero decir, antes de presentar a los participantes del panel, hay dos personas que también nosotros contactamos y podrían haber estado en este panel si no fuera porque tenían dos o tres personas, digamos, que tenían viajes diversos o localizaciones imposibles para participar acá, que son Hilario Gnarczyk, que es un pionero del estudio sobre el campo evangélico, Mariana Espinosa, que está en Córdoba, y Mariela Mosqueira, que estaba muy ocupada, y me parece bien cuando alguien nos dice eso, haciendo su trabajo de campo, que es un especialista en la industria cultural evangélica. Quiero decirles con esto que es un campo que hay muchos especialistas, es plural. Tuvimos que hacer selecciones. Está César Seriani, me olvidé de nombrarlo, que acaba de editar junto con Mariana Espinosa una compilación bastante importante, diría yo, sobre todo lo que se ha producido sobre el pentecostalismo en la Argentina. Hicimos una selección que tuvo que ver con oportunidades, con corrimientos de fechas, y estamos agradecidos que algunos que podrían haber estado de este lado del panel nos hayan venido a ver, algunos que nos han enseñado tanto. Bueno, voy a presentar muy brevemente a los miembros del panel y nosotros sabíamos que, como es un tema de interés público, más allá de los especialistas, pensamos en exposiciones relativamente breves, como para dar lugar al diálogo y a las preguntas. Y hacia el final yo me voy a, a decir algunas cosas que son las partes de las obviedades a reponer, por si quedan dudas de posiciones más especializadas, que van a ser las de Pilar, la de Marcos y la de Alejandro Fijero. Así que si tienen alguna ansiedad sobre algunas definiciones, yo hacia el final les voy a explicitar algunos términos que presupongamos, pero aparte va a haber tiempo para el diálogo, tal como lo planeamos. Bueno, voy a ser muy breve en las presentaciones. Voy a ir en orden alfabético. Uno es Marcos Carbonelli, que es investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, trabaja en el CEIL, se viene especializando en el cruce entre pentecostalismo y política, según yo me acuerdo, en el año 2007 u 2008. Pilar García Bocio, que está trabajando en realidad no solo sobre pentecostales, sino sobre los procesos de secularización, y que es profesora de Sociología en la Universidad de La Plata y también en la Universidad de Itela, y es doctoranda, becaria del CONICET, con sede en el Instituto del CONICET, que está en la Universidad de La Plata, que se llama IDIXO, pero yo nunca sé las siglas. Voy a entregar el orden alfabético para ponerme a mí muy brevemente. Soy Pablo Semán, soy profesor de acá de UNSAM, y quería hacer una excepción para presentar más largamente a Alejandro Frigerio, que la verdad es, creo, ¿no? Vino a todos, un maestro de muchísimos que estamos acá. Bueno, es investigador principal del CONICET, pero básicamente es uno de los pioneros de esta rama de investigación de las ciencias sociales, que es la antropología y la sociología de la religión, y tiene la particularidad de estar siempre actualizado, siempre enseñándonos en una cosa que es un poco a la par y otro poco abriendo el camino. Y bueno, digamos, para mí es un gran maestro. Y creo que para muchos de nosotros los nombres no trascienden, las obras no trascienden, las disciplinas de las ciencias sociales no son muy importantes, pero ha sido un maestro y es un maestro activo de muchos de nosotros, y estoy muy contento de que haya podido venir y de que esté con nosotros. La emoción con Alejandro me sobrelleva. Así que ahora vamos a exponer cada uno de nosotros. Va a empezar Alejandro, ya cada uno, el orden es el siguiente: va a ser Alejandro Frigerio, Pilar García Bocio, Marcos Carbonelli, y al final yo. Sí.
Bueno, bueno, Pablo, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Me puso un poquito de presión porque ahora la ponencia debería más o menos responder a la introducción y no creo que lo haga, pero bueno, hay otras cosas mías que pueden leer por ahí. Yo no soy un especialista en evangélicos, pero sí en los últimos años, hace mucho que me dedico, digamos, a las imágenes que los distintos grupos religiosos tienen en los medios de comunicación. Y entonces, bueno, lo que hice para esta ponencia fue agarrar parte del material que yo tenía sobre cómo se construye el problema social de las sectas, de la invasión de las sectas, y cómo también los medios reflejan la expansión pentecostal, evangélico-pentecostal, sobre la ciudad, sobre Buenos Aires, que es una ciudad que tiene una cierta imagen, ¿no? Que nosotros pensamos que es una ciudad europea, blanca, racional o católica secularizada. Y entonces, digamos, durante bastante tiempo me llamó mucho la atención cómo las notas sobre los pentecostales y los evangélicos eran realmente se preocupaban por esta intrusión de esta religión que no tenía que estar en este espacio blanco ilustrado porteño. Entonces voy a ir mostrando varias, digamos, más que el argumento, creo que lo que importa es la acumulación de imágenes, y eso es lo que voy a ir mostrando. Digamos, realmente es muy pobre la imagen que se transmite de un grupo religioso de la primera minoría, por lo menos a nivel cuantitativo y medido según los instrumentos que tenemos, y que hace mucho que está en el país. Entonces, una de las cosas que a mí me llama siempre la atención es cómo los evangélicos son o estigmatizados o invisibilizados. Pensemos que probablemente nadie que no sea evangélico va a conocer a algún pastor evangélico notable, salvo el pastor Jiménez, que fue el único que trascendió al gran público, y nos dice por qué, digamos, las noticias que tenemos sobre los evangélicos, las notas siempre son como muy específicas sobre determinados aspectos, y ahora lo vamos a ver. Voy a hablar un poco rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero supongo que se entenderá. Entonces, bueno, evangelistas, sabemos que no son evangelistas, son evangélicos, pero digamos los medios, de la misma forma que dicen los umbanda, en vez de decir los umbandistas, dicen los evangelistas, en vez de decir los evangélicos. Entonces, digamos, los evangelistas es una construcción mediática y es una religión fuera de lugar. Esa es la idea que quiero, digamos, transmitir. Es una religión fuera de lugar porque no respeta el lugar asignado a las religiones en la modernidad. Es una religión encantada, en la cual el milagro está a la orden del día. Es una religión que avanza sobre el espacio y la cultura secular. Es una religión que propone visiones holistas de la salud y que no respeta las divisiones socialmente aceptadas de lo sagrado y lo profano. Por eso es una religión que siempre, digamos, llama la atención y de una manera negativa, porque ocupa espacios que no debería, hay sanaciones, ¿no? Este es un lindo ejemplo, me parece, del año 85, Cristo es tu respuesta, prometen salvación, sanidad, milagros, traigan los ciegos, los sordos, los paralíticos, y esto en general, desde un modelo católico secularizado, lo que sería una religión, o desde un modelo progresista, ilustrado, secularizado, una religión no debería prometer estas cosas, y no debería tampoco hacer un culto religioso en un estadio de fútbol. ¿Tá? Lo que pasa es que, bueno, de acuerdo a la cosmovisión evangélica, después la puede hablar Pablo y probablemente nosotros, amigos y colegas, es absolutamente relevante, digamos, porque en realidad lo que se sacraliza es el espacio cuando se hace el culto. El espacio no tiene que estar sacralizado previamente, digamos, es una idea más católica. Entonces quiero abordar nada más que algunos momentos, no todos. El primero, digamos, sería la segunda mitad de la década del 80, los evangélicos empezaron a hacer el modelo de lo que sería una secta, ¿sí? Esto yo tengo un par de trabajos que muestran cómo va cambiando esta imagen, pero eso no es un problema para hoy. La cosa es que en la década del 80, con el retorno a la democracia, la diversidad religiosa argentina, que siempre existió, se hizo muy visible. O sea, no es que no había, sino que se hizo visible y se empezó a construir como un problema social la invasión de las sectas. Y una de las cosas que más llamó la atención era la organización de grandes eventos religiosos en estadios de fútbol. Esto resultó particularmente visible y particularmente intrigante e irritante, porque ocurría dentro de la ciudad de Buenos Aires. Otras campañas masivas de los pentecostales y evangélicos habían sucedido en el interior del país,
en las afueras de Buenos Aires, pues esto era en la ciudad de Buenos Aires y esto llamó particularmente la atención. O sea, eran espacios de vuelta conocidos como no religiosos y se mostraba que para alquilarlos había ciertos recursos económicos y además se manifestaba una religiosidad muy emotiva y encantada. Prometían sanidad y prometían liberación. Cosas que las religiones tradicionales secularizadas no se meten mucho con. Entonces, bueno, uno puede ver algunas de las notas, ¿no? Siempre están los estadios de fútbol, siempre están las multitudes enfervorizadas, demasiado masivo, demasiado profano, demasiado emotivo para la idea que uno tiene de la religión en la modernidad, que es una construcción que comparte mucha gente, pero que no tiene por qué ser así, digamos. Y como digo, era un ejemplo tipificador de lo que sería una secta. Cuando había notas sobre sectas, generalmente se ilustraban con fotos de los evangélicos. Esto después cambió y hubo otros grupos que se usaron para tipificar las sectas, pero en esa época eran los evangélicos. Esta nota, por ejemplo, de la revista Gente del 88, ¿qué pasa con los evangélicos? No me acuerdo si era con los evangélicos o con los evangelistas, no encontré hoy la segunda parte, pero, digamos, dice el copete, reúne multitudes en estadios de fútbol, carpas, teatros, plazas, estaciones. Esto creo que es parte de lo que llama la atención, porque es esta gente que se está encontrando en estos lugares y el show religioso, esta idea de que es un show. El tropos de la invasión, ¿no? La revista Somos, que es una revista semanal muy conocida en la época, y el libro de Alfredo Silleta, La secta sin pan en la Argentina, que era un clásico en ese momento, y que en la primera edición tuvo a los pentecostales, porque tipificaban a las sectas, y después tuvo otra imagen, la séptima edición, ya tenía la imagen de un ser medio demoníaco, porque las sectas eran otra cosa 5 o 10 años después. En la década del 90 empieza una preocupación por los cines pastorales, ¿no? O sea, ya la ocupación no es solamente alquilar un estadio de fútbol, sino comprar un cine, alquilar un cine por mucho tiempo. Y esto llama particularmente la atención e irrita particularmente porque se ve siempre como una pérdida, ¿no? Una actividad cultural valorada como ir al cine por la clase media se reemplaza por ir a un culto religioso que a la clase media ilustrada le resulta, y a los periodistas les resulta particularmente irritante. Este es un suplemento de la revista del diario Página 12. Los cines de barrio tomados por los pastores, principalmente con el arquetipo acá era el templo de Jiménez, ¿no? Que estaba en Almagro, que era muy visible y que además él había puesto el cine Roca, Jesucristo es mi roca, una apropiación muy inteligente que llamó mucho la atención. Después Jiménez compró el Cosmos, el cine Cosmos, que también fue bastante irritante porque en vez de pasar películas rusas pasaban, había cultos pentecostales, los vecinos se quejaban por un templo que ruido en Almagro, bueno, y cuando se recuperan, digamos, los cines dejan de ser templos, se ve como que se salvan de ser templos, se recuperan para los vecinos, etc. Hasta hay humor, ¿no? Chistes. Otra cosa que me llamó mucho la atención es cuando se empieza a ver a los pastores en las plazas como un síntoma de decadencia urbana, ¿no? Entonces, de vuelta a un suplemento de Página 12 que dice: pasaporte a Plaza 11 está ilustrado por un pastor, un país distinto en plena capital federal. O sea, es un lugar que está en la capital, pero como hay pastores y otras cosas, es otro lugar, no es la capital. Otro país. Predicadores, buscavidas, jubilados, desocupados y paseantes. O sea, muchos, entre los síntomas de decadencia urbana están los pastores. Otra nota, en la Plaza Miserere todo ocurre delante de los ojos, el pastor evangelista curra la pierna en un rengo, las putas caminan hacia el hotel con sus clientes, los capillos controlan dinero, putas, pastores, mendigos. Y esto pasa muchas veces. En Plaza Miserere falta el agua, pero sobran mendigos y suciedad, ilustrado con un pastor no blanco, digamos, indígena descendiente. Después otra nota de Clarín, dice: un predicador que blande la Biblia como un arma, unas pocas prostitutas sin dientes. Un diario chico pero que también se lamenta porque la calle La Valle ya no es lo que era. Empiezan a comprar cines en La Valle y en Corrientes y eso también resulta particularmente irritante porque es el centro, digamos, ilustrado de la ciudad blanca de clase media. La Valle más lejos del centro, o sea, cuando empiezan a haber templos y otras cosas, ya La Valle es otra cosa, no es el centro que todos conocíamos. En el 2003 viene Luis Palau y también hay toda una serie de notas muy preocupadas con la suciedad que dejó el evento de Palau.
¿sí? Como si hubiera sido lo único que sucedió, ¿sí? Entonces, digamos, esta intrusión de los evangélicos en la Ciudad Blanca resulta particularmente irritante. La fe y el caos de la mano, Sol Ibarra podía permitir un caos así, caos en el tránsito. Lo que se resalta es el caos y, bueno, ya aprovechando los últimos 5 minutos, esta idea, ¿no? Este pequeño pánico que hay ahora con lo de Bolsonaro, la idea de que Vidal se estaba reuniendo con pastores, hay como una nueva idea de un complot evangélico. Esto remite casi a la década del 80, en la cual se creía que los evangélicos eran la avanzada conservadora financiada de Estados Unidos, y algunos de los tropos estos vuelven a salir. Por ejemplo, que el apoyo evangelista a Vidal está financiado por la CIA, mucha preocupación con este lobby evangélico y que se estaría usando a los pastores para frenar el estallido social. O sea, esta es la parte de la cual después supongo van a hablar más los chicos. Esta nota de la revista Noticias, nota de tapa, el ejército de Dios, ¿no? Como si digamos un video que hubo una vez de un ejercitito que hicieron las de la IUR, ahora es tapa de noticias y preocupación, y esto ni siquiera es algo nuevo. Y por último, otra cosa que resultó muy interesante y muy en esta línea, antes todavía del pánico de los evangélicos con Bolsonaro, es los pastores como villanos en miniseries y películas. No sé si ustedes vieron una película que se llama Román, que todavía no sé si la dieron este año o si la van a dar, pero el pastor, que voy a escaparlo, Portalupi o algo así, es un pastor chanta, o sea, es un chanta que es el malo de la película, que se quiere quedar con la casa de un feligres y el protagonista tiene que luchar, y aún peor, digamos, en la miniserie El Lobista de Polka, Darío Grandinetti es un pastor corrupto y el lobista, digamos, se enfrenta con él, lo ayuda, medio que se enfrenta. Digamos, los dos villanos son pastores, con esta idea de que esta gente recauda plata y lo que quiere es, digamos, hacer negocios sucios. Entonces, para terminar, los medios constatan con sorpresa que los evangélicos es una religión fuera de su lugar, fuera del lugar que le damos a la religión en la modernidad. Invade el espacio urbano secular. Concentraciones masivas en estadios, cines convertidos en templos, predicadores en plazas, concentraciones masivas en espacios abiertos de la ciudad. Invade la política, que lo puedan ver los chicos. Invade el campo de la medicina, predicando y efectuando sanidad y no solo salvación del alma. Por todo esto son y serán sospechados mientras prevalezcan modelos católicos secularizados o progresistas ilustrados acerca de qué sería una verdadera religión y cuáles son las áreas y lugares de incumbencia de las religiones. ¿Okay? Esta es un poco la construcción que intentamos quizás desarmar, relativizando un poco los preconceptos y las ideas preconcebidas que hay sobre qué es una verdadera religión, por qué la religión evangélica está medio en duda, porque no tiene las características que esperaríamos de una religión moderna, que siempre tomamos el modelo del catolicismo secularizado. Entonces, nada. Okay, bueno, gracias. Muchísimas gracias.